Hoy, en Así Somos, revisamos casos policiales nacionales junto a Carlos Gutiérrez. Todo sobre la solicitud para rebajar la medida cautelar de Felipe Rojas, único imputado del caso de Fernanda Maciel. La defensa de Rojas propuso que el imputado saliera de la cárcel y pasara a arresto domiciliario, pero la solicitud fue rechazada. ¿Cómo es la personalidad del enigmático vecino de Fernanda Maciel? Ahondaremos en su relación con la familia de la joven y cómo fue indicado el principal sospechoso de la desaparición y muerte de Fernanda. Además, noticias en el caso Narumi. Chileno implicado en desaparición de joven japonesa fue extraditado a Francia para ser investigado. Nicolás Cepeda quedó en prisión preventiva mientras se esclarece el paradero de Narumi. Detalles del caso y de quién lo defenderá. Hoy, en Así Somos. Muy buenas noches, bienvenidos a Martes Policial en Así Somos. Ya lo ven en pantalla todos los martes con nuestro experto ahí, Carlos Gutiérrez. Hoy vamos a revisar, por supuesto, la actualización, ya lo veías en el adelanto, de dos casos que estremecieron y estremecen, siguen estremeciendo a Chile y el mundo entero y que tienen como punto en común, lamentablemente, la violencia contra la mujer. Y para comenzar queremos ver el presente de Felipe Rojas Salfate. Felipe, que mandó una solicitud de rebaja de su actual medida cautelar. Esa es la última información que tenemos. Absolutamente. Tenemos este titular que dice: crimen de Fernanda Maciel, ya por todo Chile conocido, mantienen prisión preventiva del presunto todavía asesino Felipe Rojas. Ustedes recordarán que el 25 de junio, con Así Somos en directo del año pasado, 2019, y tras 500 días de búsqueda, finalmente se da hallazgo al cuerpo de Fernanda Maciel en la famosa y tan postergada investigación, o tan mal hecha pesquisa que se hizo en la tan famosa bodega. Ese mismo día, Felipe Rojas es detenido. Lo que no deja de llamar la atención es que para un canal amigo como es Televisión, en octubre del año 2018, cuando todo un país, cuando toda una comisión de investigación estaba buscando a Fernanda Maciel, este hombre se manda una cuña donde hoy ya se sabe que es el presunto implicado, de la siguiente naturaleza: Felipe Rojas, octubre de 2018, hoy la única persona imputada detenida, dijo en aquel entonces: no es algo fácil para todos nosotros y por favor les pido que respeten mi espacio. Para todos es una tragedia. Esto no es un circo. Te pasaste. Sí, bueno, recordar también que Felipe Rojas estaba en prisión preventiva desde el 27 de junio del año pasado. A él se le formalizó por homicidio calificado, inhumación ilegal y también aborto. Y desde el 15 de junio pasado hubo una audiencia donde se amplió el plazo de la investigación por 120 días. Una investigación que tendría como tope un máximo de 2 años, si es que así lo piden, para poder realizar las investigaciones. No es menor el hecho de que no le hayan dado el arresto domiciliario como medida cautelar, porque estamos en un contexto, y como bien lo adelantaba ahí en nuestro resumen inicial, estamos en una semana en donde los casos que tienen que ver con violencia y con crímenes hacia la mujer lamentablemente se tomaron la agenda noticiosa, y algo que se agradece por estos días es que la justicia haga lo suyo. Una persona como Felipe Rojas no debería estar en la calle, así también lo dice Paola Correa, la mamá de Fernanda Maciel, donde dice: él no se merece estar en libertad porque él es un peligro para la sociedad. Además, sumarle a eso, imagínense lo que hubiera sido para Paola Correa tener al presunto asesino de su hijo, quien además vive en la casa de al lado, comparten pandereta, o sea, hubiera sido una cuestión demasiado traumática también para ellos, así es. Bueno, queremos sumar a Carlitos también en esta conversación. Carlitos, ¿qué te parece a ti que finalmente no se le haya dado la prisión, el arresto domiciliario mientras dura la investigación a Felipe Rojas? A mí lo que me llama la atención profundamente es las contradicciones que hay por parte de la misma cúpula o el entorno de Felipe Rojas. Sabemos que el papá siempre ha dicho que se mantenga la prisión preventiva por un tema de seguridad, porque se está investigando, etcétera. Pero viene la abogada de la misma familia, por otro lado, solicitando nuevamente
el arresto domiciliario. Entonces, esas son las cosas o las incongruencias que tiene ese caso, por supuesto, por la parte del imputado, y que obviamente para la familia de Fernanda, para la señora Paola, para sus hermanas, ha sido un gran alivio, porque por el estrés que estaban manejando al saber que existía una posibilidad de que este señor, este imputado, fuese a cumplir su prisión preventiva al costado, a la casa de al lado, separado por un pequeño muro, la tenía totalmente estresada. Ya tiene que aguantar a la familia de este imputado. Entonces, esto hubiera agravado mucho más. Ella es víctima, si eso es lo que tenemos que recordarnos, ella es víctima. Él cometió un crimen, se está investigando, hay un crimen que se está investigando, pero es el único imputado de que él le haya quitado la vida a un bebé y a su madre. No olvidemos eso, no lo podemos olvidar. Ella estaba embarazada de 7 meses. Sí. Es gravísimo. No, perdóname, Carlos, tengo una duda, porque tú hablas de la contradicción respecto a la defensoría del señor Rojas, y la familia dice lo contrario. Perdóname, este abogado es contratado por la familia, porque en algún minuto se habló que los abogados que le mandaban al señor Rojas no iban de parte de la familia, sino que iban, al parecer, pagados por otro tipo de organización. A mí me parece que la libertad de Felipe Rojas es simplemente la posibilidad que tienen los que estén detrás, además de él, del caso de Fernanda Maciel, de tenerlo lo más cerca posible para hacer que él sabe qué cosa, amenazarlo o qué sabes tú. Entonces me parece que es un poco extraño y da para pensar otras cosas, ¿o no, Carlos? ¿Estoy muy equivocado? Es súper bueno el punto que tú estás hablando, porque donde ha pasado un poco de tiempo, ya han habido por supuesto otros casos, no nos podemos olvidar que pasó un desfile de abogados previo a la abogada que está en este minuto. Oye, sí. Defensores públicos, privados, psicólogos se fueron del caso, otros llegaron, y no ha tenido una consistencia en sí el trabajo. No hay antecedentes, por lo menos que sepamos a la luz pública, que hay otro sujeto involucrado u otras personas involucradas que podrían estar pagando esta supuesta defensa de este imputado. Hasta el minuto no hay ningún medio de prueba que diga lo contrario. Entonces, alguien, por supuesto, tiene que estar pagando esto, alguien tiene que estar pagando los expertos que están contratando, porque yo tengo entendido que ellos están cobrando por su trabajo, a diferencia de todo el equipo que estamos trabajando con la familia de Fernanda, que todos nosotros estamos trabajando de forma gratuita, y lo hemos dejado en claro desde el primer día. Nosotros no estamos cobrando absolutamente ningún peso para apoyar y trabajar para Paola Correa para resolver el caso de Fernanda Maciel. Carlos, hay muchas cosas de las que queremos conversar. Quiero andar en el tema de la familia de Felipe Rojas también más adelante, pero hay algo que no quiero dejar pasar, porque tú lo decías, no es menor. Estamos hablando de Felipe Rojas, el vecino de la vida de Fernanda Maciel, el vecino que se asomaba por la pandereta y podía hablar, interactuar de buena o mala forma. Eso se está, ¿cierto? Va todo el proceso de la investigación, pero que tenían una cercanía. O sea, hoy día que a él le dieran este arresto domiciliario iba a ser una verdadera tortura para la mamá de Fernanda. Mi pregunta es, ¿existe una especie de normalidad, mal explicada la palabra, pero para que se entienda, en que las personas que causan este daño, los presuntos asesinos, son tan cercanos a la familia? Yo recuerdo escenas de Felipe consolando a Petersen, recuerdo escenas de Felipe hablando con la prensa muy breve, pero hablando como el vecino, como un amigo, sufriendo supuestamente por esta desaparición de Fernanda. ¿Esto es común en estos casos? Mira, hay un registro estadístico que maneja el FBI siempre, y que por supuesto todos los años se va actualizando, y esta estadística la desconozco que si existe en Chile. Yo por lo menos cuando trabajé en el laboratorio no existía. Sí habla de que aproximadamente el 69%, cuando hay desapariciones u homicidios, el 69% de los autores que cometen esos crímenes están relacionados con las víctimas. Wow. Entonces, eso es súper importante, y de hecho por eso seguramente tiene que haber sido la línea investigativa al principio, que por supuesto consideraba a la mamá, a los hermanos, al pololo o al novio en ese minuto, pero por supuesto a medida que la investigación va avanzando, en un par de semanas tú sabes de inmediato
y vas descartando ese círculo cercano. En este caso, este imputado sigue siendo un círculo cercano porque es el vecino de al lado. Él la conoce y son amigos hace más de 10 años, entonces se considera círculo cercano. El otro porcentaje se divide en personas que frecuentan el barrio como gente que trabaja o derechamente ya son desconocidos, pero como ves en esta estadística, más de la mitad siempre está involucrado con la víctima, siempre. Mira, Carlos, acá hay una situación que es muy delicada y si nosotros logramos colocarle una lupa, podemos entender el infierno. El doble infierno que esto hubiera sido para Paola Correa, ¿cierto? Madre de Fernanda, si es que le hubiesen dado algún tipo de libertad en este momento a Rojas y si, por ejemplo, él hubiese decidido, a menos que fuera llegado a la casa de otro familiar, a reinstalarse a donde fue su hogar, digamos, por tantos años, siendo vecino de Paola. Entendamos que el vínculo de Paola, de Fernanda, con sus vecinos, con la familia de Felipe, era bastante estrecha. 2 puntos a analizar. Sin ir más lejos, la mamá de Felipe hacía pan amasado, tortillas, sopaipillas, y Paola se las compraba. O sea, eran 2 personas, 2 vecinas que al salir al momento de barrer la calle podían, digamos, mantener un diálogo cuando se encontraban en alguna esquina por ahí. Por otra parte, imagínate lo que significa psicológicamente, de esto te quiero preguntar, Carlos, lo que es el remordimiento y la memoria de una persona, una vez que haya a su hija, como ella siempre lo sospechó, en la bodega, y apuntalando obviamente al vecino, quien para muchos ya parecía ser el primer y principal sospechoso, cuando ocurría que al lado hacían fiestas, cuando todo el país estaba buscando a su hija y hacían celebraciones, yo qué sé, por cumpleaños, 18 de septiembre, Navidad, Año Nuevo, lo que se te ocurra, sin hallar a su hija, de cómo opera violentamente la memoria de todo lo que sucedía al otro lado de la pandereta mientras ella rezaba por volver a encontrar a su pequeña hija y a su nieta no nata. ¿Cómo funciona la ley en caso de que con toda esa carga psicológica vuelven y te colocan y te reinstalan a quien tuvo que ver con la muerte de tu hija a pocos metros de tu hogar? Es que ahí es donde los jueces, y lo que hemos conversado ya en varias oportunidades, la reforma va a necesitar una actualización o una reforma para evitar estas cosas. Yo creo que ya es y yo siempre lo he dicho en todos los momentos que lo he podido mencionar, el caso Fernanda Maciel va a generar un antes y un después del sistema penal chileno, del sistema procesal chileno. Tiene que hacer el cambio. Porque no es posible que la familia, el novio o las mamás o los hermanos busquen o colecten la evidencia que fueron las cámaras. Gracias a ellos aparecieron las cámaras y están los videos. No olvidemos que la fiscalía tuvo el video guardado 6 meses perdido en la fiscalía. Nadie es responsable de eso hasta el día de hoy. Hay un sumario en el servicio médico legal todavía por el maltrato al cuerpo de Fernanda. Entonces son todas las cosas el manual de lo que no hay que hacer está en este caso. Entonces entraron cuántas veces a la bodega con cosas, con elementos, gente que no era experta y no estaba, y decían que no estaba ahí, siendo que la evidencia indica que siempre ha estado ahí. Entonces el juez, por supuesto, tiene que ponderar y pondera todas estas circunstancias y utiliza, por supuesto, el sentido común y las herramientas que las leyes aportan para ello y toma esta decisión, porque si no hubiera sido muy grave, muy grave lo que hubiera ocurrido. Lo vimos en la semana pasada con otro caso, también el caso Antonia, que el juez dictaminó de una forma, pero la Corte de Apelaciones, es decir, la instancia superior, consideró todo lo que el juez no había considerado. No es posible que un juez no considere un peritaje de un experto. No me cabe en la cabeza. Pero Carlos, entiendo que Salfate y apuntaba a un tema más que se escapa de la ley, a un tema de la emocionalidad de la víctima, de ver cómo la persona que tú crees que hizo desaparecer y que mató a tu hija está celebrando en la casa al lado. Eso a nivel emocional. En infinitas oportunidades. Estaba destrozada, claro, en infinitas oportunidades, haciendo su vida normal, porque, a ver, yo no sé si estas personas se quedan en el círculo para poder controlar la información que va saliendo y para poder ir viendo dónde se tienen que ir escondiendo, porque si no,
O sea, yo me imagino una persona con un grado de conciencia se va de ahí, no quiere ver más a las personas. Tiene que haber sido un tormento de alguna forma para Felipe Rojas, pero externamente no se notaba así, por Lama. Externamente ellos seguían disfrutando, y eso para Paola tiene que ser una tortura hasta el día de hoy. A mí me parece que y quiero retomar el punto que decía Carlos, cuando la justicia toma esta determinación, jamás está pensando en la madre y la víctima. Yo creo que la justicia decide no darle la prisión en casa, en el fondo. A eso voy, el mecanismo lo contempla. Claro, pero el mecanismo que aplica la ley es decir, cuidemos a este tipo, lo pueden linchar, como pasó fuera de la casa de este muchacho Pradenas. Entonces, me parece que hay una presión social que es bastante potente ahora. Y por otra parte, y esto me gustaría preguntárselo a Carlos, recuerdo que alguna vez, en los años que llevo este programa, algún perito, no me acuerdo si fue Margarita Rojo, no me acuerdo quién fue específicamente, argumentó que cuando en una investigación de desaparición de una persona se demora más de un cierto tiempo, ella hablaba como de 2 semanas, 10 días, recuerdo, decía que es porque hay gente dentro de la investigación que entorpece la investigación. Y este caso tiene montones y montones de aristas que están abiertas, de cosas que no tienen sentido, de desaparición de información, y lo único que me queda pensar a mí es que hay gente dentro de la organización entorpeciendo esto porque Felipe Rojas no es capaz, no lo digo como mirándolo en menos, sino que él no es capaz de realizar algo de este tipo, por lo cual siempre he pensado que hay terceros. Y terceros con influencias muy poderosas, y no me refiero a la gente que anda con camisa y corbata, sino que yo creo que va mucho más ligado a otro tipo de grupos delictuales. Entonces, bueno, más te lo pregunto a ti, Carlos. Exacto, más la ineptitud. ¿Te parece que eso puede ser 100% real? Mira, para responder las dos preguntas, en el sentido de lo que me estaba preguntando Salfa y Michael antes, el sistema penal necesita una reforma. No es posible que se vele primero por la integridad del imputado más que por la víctima. Eso ya no funcionó, ya no resultó, en su minuto era bonito en el papel, pero vemos que en la práctica las víctimas se revictimizan una y otra vez, y los fiscales no apoyan a las víctimas. Los fiscales están velando por otras instancias, entonces necesita una reforma. Y lo que me estaba preguntando Lama recién, no hay antecedentes en la investigación que indiquen que hay un grupo organizado detrás de esto. Un grupo, y me quiero referir al tema del narcotráfico. El narcotraficante, si quiere hacer algo o demostrar la fuerza que un narcotraficante tiene, este no es el modelo que los narcotraficantes usan, en ningún caso. El narcotraficante o desaparece a la víctima y la desaparece y punto, o no la entierra en el mismo lugar donde todo el mundo piensa que está ahí, o dos, se la va a dejar a la puerta de la casa y se la deja su hija o su hijo hizo tal cosa, no se meta conmigo, ahí está el mensaje. Ellos normalmente dejan mensajes. Entonces yo lo veo más del punto de vista de una muy, muy mal proceso investigativo, deficiente en absolutamente todos los puntos, y por eso yo estoy colaborando porque ahora hay un proyecto de ley en el Parlamento, para cerrar el tema, para una ley exclusiva de desaparecidos, que veamos todo esto. Y ya me he juntado con varios parlamentarios y los he asesorado. De hecho, presenté algunas observaciones al proyecto para que no se cometan estos mismos errores, porque no puede ser. No pueden pasar o ocurrir nuevos casos de Fernanda Maciel. Tenemos que aprender. Toma. Muy bien, Carlos. Grande, Carlos, porque hay aproximadamente 2.000 casos pendientes de personas desaparecidas en nuestro país. Estamos indagando respecto a los vínculos que ataban antes de ser imputado Felipe Rojas con los familiares y cercanos de Fernanda Maciel. Y hay una fotografía que nos permite hablar mucho respecto a cuál es la actitud para luego comenzar a profundizar la personalidad de Felipe Rojas, como es lo que aparece en este titular del diario La Cuarta, en donde lo vemos ahí claramente en una disposición claramente de hermano, de compañero, de ayudándolo a sentir en la problemática de la desaparición. Y vemos a Felipe Rojas acompañando, abrazando, obviamente, a Petersen. De alguna manera, hasta uno podía deducir y leer ahí, protegiéndolo de una prensa más voraz, así que iba quizás a sobajearle la herida prácticamente a este pobre hombre. Y después, gracias a la doctora Cordero, podíamos entender que la verdadera intención de Felipe Rojas era llevárselo para el lado, para que no siguiera dando declaraciones, para que no siguiera avanzando la investigación y para que finalmente él postergar lo más posible ser lo que ocurrió hoy en día, que es el único imputado en este caso. A propósito de aquello,
Pedro Díaz, abogado de la familia de Fernanda Maciel, nos cuenta cuál era el vínculo de Felipe Rojas con sus vecinos. Atención con esto, que tiene datos muy importantes. Miren. Al principio Felipe le tiraba talla a Paola y todo, pero con el tiempo se fue alejando de tal manera que ya al final ni la saludaba. No la saludaba. ¿Felipe le tiraba tallas a Paola? Claro. Hola, ¿cómo estás? Y las típicas tallas de vecino. Al principio, o sea, es un tipo tan frío, o sea, hoy día podemos decirlo abiertamente, que tenía esa particularidad. Y bueno, lo importante es esto, que el cuerpo habla. El cuerpo de Felipe, cuando ocurrió este hecho hasta ahora, o sea, tiene una ansiedad tremenda, o sea, la gordura es evidente. Vio como más de 20 kilos. Entonces, ahí hay otro antecedente importante en estos hechos. Bueno. Palabras de Pedro Díaz, el abogado de Fernanda Maciel, y tratando un poco de entender también, Carlos, cuál es el móvil de Felipe Rojas para haber hecho lo que presuntamente hizo. O sea, claramente todavía esto está en investigación, no podemos dar por certero que él haya cometido el crimen de Fernanda, pero las piezas indicarían hacia ese lugar. Pero acá, viendo un poco la historia de Felipe, viendo cómo actuó ahora un poco en retrospectiva, calzando las piezas de este puzzle, podemos ver que es un tipo, efectivamente, como bien decía ahí Pedro Díaz, que es frío. Más adelante vamos a ver que es bastante violento, que tenía episodios de violencia anterior con exparejas, por ejemplo. Pero además de todo eso, que es tremendamente negativo, parece ser un tipo que es poco prolijo, y que aparentemente lo de Fernanda habría sido, no sé, y aquí quiero que tú me lo confirmes, o si ya se sabe algo al respecto, Carlos, esto habría sido algo del momento, habría actuado bajo la improvisación, a lo mejor nunca fue el motivo de Felipe llegar hasta estas circunstancias con Fernanda, sino que fue algo que se le escapó de las manos. ¿En qué dirección también va la investigación para poder entender cómo se destata toda esta situación que termina con la muerte de Fernanda? El perfil de Felipe es bastante... Y hay muchas declaraciones y comentarios de familiares, de exnovias y amigos, lo vamos a ver un poco más adelante también. Uh-huh. Pero... él es una persona bastante fría en ese sentido. Recordemos que Paola, la madre de Fernanda, que es víctima y la vecina, este personaje, mientras Fernanda estaba desaparecida, pasaba por al lado de la casa, la veía y le gritaba piropos, le decía en palabras normales, que podemos reproducir, por supuesto, en la televisión y hasta ahora inclusive, que estás bonita, cada vez estás más bonita. Yo no entiendo en qué mente puede caber que si después, al tiempo después, voy a ser el único imputado por la desaparición, el homicidio de la nieta y la hija de mi vecina, y yo le voy a tirar piropo, le voy a decir que está bonita y cosas así. Él siempre utilizó todo esto para desviar la atención. Las hermanas declaran, ellas han declarado muchos medios de comunicación y están ahí las declaraciones, que esta persona se asomaba por la muralla, y porque la pieza de Fernanda daba a la muralla que separaba las casas, y se ponía a mirarla para espiarla. Le sacaba fotografías mientras Fernanda estaba durmiendo y cosas así. Entonces es un tipo que mentalmente tiene estas es bastante creepy, por decirlo de una forma bastante coloquial y más suave. Pero ese es el perfil de este sujeto. Esa es la realidad de esta persona, ese es el día a día. A lo mejor él se muestra en primera instancia y es una persona muy agradable, muy simpática, así lo declaran toda la gente, pero después, cuando ya entra en confianza, empieza a mostrar los dientes, empieza a mostrar estos detalles escabrosos de su personalidad, de empezar a espiar, decir cosas, manipular todo. Entonces es una persona bastante, con una característica muy especial, y yo creo que la doctora Cordero le dio justo al clavo cuando lo describe de esa forma. Es muy frío. Podemos volver a la foto nomás, porque que quería apuntar con eso, Carlos. Mira, acá cabe suponer que cualquier persona que cometa un ilícito de esa envergadura convenientemente va a tratar de desviar la atención. Yo creo que eso es parte de la naturaleza humana. Pero ¿podemos deducir algo más a partir de esa fotografía que corresponde a un video, en realidad, en donde saca, obviamente, a Petersen frente a las cámaras? Tú, como experto, Carlos, ¿qué puedes deducir de ahí? Más allá de lo que cualquier persona haría, digamos, para desviar la atención, hay una actitud más fría, más deshumanizada, no sé cómo llamarle.
Él muestra lo que siempre vemos muchas veces y empezamos a recordar los asesinos en serie u otros homicidas en otros países, que empiezan a buscar a la víctima, empiezan a tratar de tapar las cosas, empiezan a hacer estas actitudes como lo que está mostrando junto a Peter: yo estoy contigo, te estoy apoyando, pero en realidad estoy diciendo, estoy contigo para que no sospeches de mí, estoy contigo para que no me consideren dentro de los sospechosos. Lo extraño es que luego de esa fotografía, la familia y él pone un recurso de protección para que no lo molesten más los medios de comunicación y cosas así. Bueno. Si yo no he hecho nada, ¿por qué voy a poner un recurso de protección? No, así de simple. Esos son los detalles que empezamos a conocer y a saber. Eso significa, no cualquiera sabe cómo hacer un recurso de protección y poner eso en la Corte de Apelaciones. Para eso necesitas un abogado. Entonces estaban con abogados desde antes y empezamos a sumar y a poner las piezas del rompecabezas en este gran puzzle, y empezamos a lo mejor a dilucidar otra información que a lo mejor no conocíamos, y empezamos a ver realmente, al parecer, esta persona manejaba información, no quería que supiésemos, o él estaba ocultando estas cosas. Oye, Carlos, de hecho lo que tú dices es muy, muy importante, porque cuando uno empieza a hacer memoria, empieza a retroceder un poquito en el tiempo, nos recordamos que Felipe Rojas, amigos, no fue el primer sospechoso, no fue el primero en ser investigado. De hecho, los primeros sospechosos, tanto mediático como en la privacidad, era la pareja de Fernanda, Luis Petersen, que mediáticamente fue apuntado por muchas personas que después, en un acto de humildad, también le pidieron disculpas públicamente a Petersen. También fue un chofer, un taxista que hacía recurrentemente algunos viajes con Fernanda y con Petersen, pero es el 28 de febrero del año 2018, es decir, días después de esta desaparición, que aparece el nombre de Felipe Rojas, perdón. Carlos, lo quiero unir con un hecho que a mí me llama mucho la atención, porque aparece el nombre de Felipe Rojas, y Felipe Rojas muy pronto, de hecho, te voy a dar la fecha exacta, el 6 de marzo del 2018, él va y pone un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección porque él reclama que el proceder, ¿cierto?, se queja de que fue abordado por el personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de manera impropia, que le quitaron su celular bajo engaño y que además entraron a su casa bajo amenaza y bajo engaño, y que no lo dejaron estar presente cuando estaban inspeccionando su casa. En esa recurso de protección que fue desacreditado, también lo apoya su mamá. Eso es clave cuando él empieza a poner de inmediato a elevar las alarmas, empieza a reclamar que lo están sobre investigando. Es clave para decir, oye, este cabro que le estamos poniendo el ojo a poquito parece que es más culpable de lo que pensamos. Ajá. Pero claro, ahí está entregando la principal información. No me molesten, no me toquen, porque yo no he hecho nada, supuestamente, y yo voy a una corte, estoy con abogados porque no he hecho nada. Yo no hago nada, no temo a nada. Esa es el que nada hace, nada teme. ¿Para qué voy a una corte a decirme toma el celular? ¿Quiere mi celular? Tome, aquí está, no hay problema. Haga lo que quiera con él, yo no tengo nada, no estoy involucrado con nada. Investígueme, por supuesto, yo quiero colaborar con la investigación, quiero que aparezca mi amiga, quiero que aparezca mi vecina. Muy por el contrario, él pone estas trabas judiciales, empieza a jugar con el aspecto legal, por supuesto, y lo vemos hasta el día de hoy. Esta persona no ha declarado. A esta altura, nosotros como investigadores, es poco lo que nos va a ayudar como si declaro o no. A nosotros no nos va ni nos viene, muy por el contrario, nosotros sabemos lo que pasó en la bodega, ya tenemos nuestra hipótesis científica, probada con evidencia científica, con medios de prueba que van a ser presentados en el tribunal al momento del juicio. Entonces, ya el tipo ya no colaboró, ya no ayudó a su familia, ya la justicia no va a poder hacer nada por él seguramente, porque todo lo que él quiera probar ya pasó el tiempo. Entonces, pero sí, él pone todas estas trabas, después empieza a cuestionar y a molestar a la familia de Fernanda. Si fue con la mamá y la mamá puso el recurso de protección, por algo habrá ido con la mamá, a lo mejor la mamá sabe algo, no sabemos todavía. Claro, la mamá lo apoyó, de hecho. Lo está apoyando, entonces a lo mejor le mintió la mamá, a lo mejor le dijo la verdad, no sabemos. Eso es lo que a lo mejor nunca vamos a saber. Habría que preguntarle a la señora. Claro, ahora, Carlos, me gustaría volver un poco atrás cuando hablabas del perfil de Felipe. Se hablaba muchas cosas de él.
posiblemente algunas que son 100% reales y algunas que son falsas, y deben haber especulaciones también. Lo que te quiero preguntar es un poco complicado, pero es la única forma de entender un poco más a este personaje y este caso. A ti, con los montones de perfiles criminales que te ha tocado ver con los años, de distinto índole de crímenes, ¿a ti te parece que el perfil de Felipe calzaría con el perfil de un homicida? ¿Calzaría con el perfil de un tipo que puede llegar a asesinar a una persona? Porque una cosa es ser choro, otra cosa es ser malo, y es distinto a llegar a un extremo de este tipo. Te entiendo. No lo podemos, y yo no puedo entregar esa respuesta aún porque es un imputado de la justicia. Yo no lo puedo condenar o decir que es inocente en esta instancia, para eso están los tribunales. Pero sí, yo lo que puedo decir es que cuando el proceso se termine y podamos comentar lo que hay en la carpeta investigativa y la información que tenemos, va a ser bastante, y para que la gente pueda tener y se pueda hacer una idea cada uno en su casa. En esta instancia judicial no lo puedo indicar por razones obvias, pero claro, en su minuto se va a saber mucho. Bueno, atención con lo siguiente, porque desde las primeras instancias, las primeras entrevistas que comenzaron a hacerle a Felipe Rojas cuando no era sospechoso, él comenzó a caer en una serie de contradicciones. Él decía, hoy somos vecinos hace 10 años, pero ya no somos tan amigos. No es cierto. Se llamaban constantemente, él la molestaba desde el otro lado de la pandereta, coqueteando con ella, impropiamente en diversas ocasiones, como ha comentado Paola. Y en algún momento, cuando él ya comienza a situarse como que es una de las personas que tiene acceso a la bodega, ¿cierto? Cuando se le ve a través de las cámaras, que lleva una serie de artículos a este lugar, ahí es donde entra en una contradicción vital con respecto al uso y tenencia de las llaves para poder entrar a dicha bodega. Claro. A propósito de aquello, el abogado Pedro Díaz nos habla precisamente de todas las contradicciones y de esta en particular, que es muy importante para la investigación. Escuchemos. La primera vez que declaró, hubo una contradicción con la entrega de las llaves. Y desde ese minuto quedó dando vuelta esa mentira, y después, asociado a la bodega, ya el círculo se empezó a cerrar. ¿Cuál fue esa primera contradicción, don Pedro? ¿La de las llaves se la podría relatar al público? La primera contradicción que hace Felipe dice que la llave la entregó el día miércoles y la entregó el día jueves o viernes. Y se genera un problema con el señor que arrienda la bodega. Esa es la primera contradicción, y la supo la familia de inmediato. Y fue encarado, digamos, por no sé si por Luis en ese minuto y todo. Esa es la contradicción que escuchan por la pandereta, ¿no? Claro, y además cuando llega la policía y le dice, oye, ¿dónde dejaste a Fernanda? Claro. Y ahí empieza, digamos, a crear esa duda con Felipe. Datos relevantes los que entrega el abogado de la familia de Fernanda, Pedro Díaz, diciendo que Felipe Rojas tuvo en varias ocasiones contradicciones. Hablaba acá puntualmente con la entrega de las llaves de esta bodega, en donde él tenía el poder, en donde él tenía la administración, por así decirlo, tenía libre acceso a esta bodega. Y volviendo un poco, miren, ahí estamos viendo esas imágenes justamente donde después Felipe Rojas empieza a hacer un circuito por alrededor de la bodega para fijarse dónde estaban puestas las cámaras de seguridad, porque recordemos que después él toma una bicicleta, va a comprar un saco de cemento, vuelve a la bodega. Entonces, claro, ahí es cuando él dice, chuta, me están aquí sindicando como sospechoso y tengo que ver entonces dónde está el registro de todo esto. Y este era precisamente los videos de los que tú hablabas, Carlos, que no aparecieron en primera instancia, y después entiendo que fue el mismo Petersen el que pone a disposición de la fiscalía estos videos. Ahora, hay otra cosa súper clave, y yo no dejo de pensar en la mamá de Fernanda porque me parece tremendamente doloroso, y esto es en palabras de ella, que en abril, o sea, febrero, marzo, abril, a 2 meses de haber desaparecido Fernanda, ella ya sabía que se estaba sospechando de Felipe Rojas. De hecho, a ella le pidieron que no actuara de una forma distinta, que mantuviera la normalidad. Entonces ella misma relata en palabras súper desgarradoras, decía, yo tenía que fingir ante este personaje, yo tenía que saludarlo como siempre, yo supe desde abril que lo estaban investigando. Imagínense lo doloroso que fue para ella tener que actuar ante el posible asesino de tu hija. Eso, yo creo que esos meses de angustia, Paola, yo no sé quién se los devuelve.
Nadie, pues, querida amiga, nadie absolutamente. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho acá es, ¿quién es Felipe Rojas? Un poco podemos deducirlo a partir de sus vecinos, con las pocas, obviamente, testimonios que nos ha entregado tanto el padre de él, digamos, como parte, obviamente, del resto de su familia. Sin embargo, yo creo que no hay mejor lugar para conocer una persona que estando en un sitio donde es vigilado 24 horas, 7 días a la semana, y donde por mucho que tú quisieses simular con el paso del tiempo, vas a terminar quitándote todas las máscaras y demostrar quién eres realmente. Eso ha ocurrido. ¿Cuál ha sido el comportamiento de Felipe Rojas tras las rejas? Y junto con eso analizar qué dicen los peritos psicológicos. Todo esto, por supuesto, a cargo de nuestro especialista Carlos Gutiérrez. ¿Cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial. ¿Quién es Felipe Rojas? ¿O cómo es? Todo esto a la vuelta. Lo que fue finalmente el mantener a Felipe Rojas en prisión preventiva luego que se había pedido un arresto domiciliario, se negó esa petición y volvemos a analizar este pasado o presente también violento de Felipe Rojas, analizado justamente por exnovias, Alfate. Hablemos de los antecedentes entonces de estas relaciones pasadas que habría tenido Felipe. Bueno, de cierta manera, muy rápidamente, todas las novias hacen una referencia a él como que es una persona compleja y sin ir más lejos, una de ellas lo describe como un ser, abro comillas, un ser violento, malo y cruel. Qué fuerte. O sea, cuando una exnovia, digamos, por mucho que las cosas hayan terminado mal, hace referencia con cierta distancia, me atrevo a decir. Cuando uno dice así como era pesado, era infiel, digamos, no sé. Pero cuando te dicen que es un ser violento y luego estuviera acompañado con malo y cruel, vale decir que es alguien que no solamente, digamos, tiene una mala actitud, sino que puede llegar a algún tipo de acción de carácter físico que es para complementar y finalmente llevar a cabo, digamos, que suceda lo que él necesita para que su vida funcione en su pleno gusto. Entonces yo creo que eso obviamente no es necesario tener ningún experto para abrir un perfil de una persona que no dejó ninguna impronta de buen recuerdo en quienes fueron claramente sus parejas. Ahora, eso, ¿dónde no se puede ocultar? En la cárcel, donde estás obviamente ahí siendo vigilado por las personas que te están custodiando y donde, entre otras cosas, él empezó a patalear una vez porque iban a hacer una especie de trasladarlo cuando querían arreglar el sector donde él estaba tras las rejas, tampoco se pudo, también, digamos, ha sido bastante violento e insolente con los propios guardias, también han habido quejas de parte de su abogada, que dice que también lo están molestando, y eso no se pudo confirmar, ni con las cámaras tampoco de los propios guardias de seguridad, y finalmente, alguien podría decir, ¿en qué momento, Carlos, alguien es violento? ¿Porque está estresado? ¿Porque está preso? ¿Porque considera que no debería estar ahí? ¿O por con los antecedentes anteriores? Más lo que dicen los gendarmes, finalmente entendemos que es una persona compleja en términos de carácter, que es violenta, de hecho. Ahí está la personalidad de este señor. Ahí lo que preguntaba Lama anteriormente, aquí lo vemos y empezamos a ver que una persona atrayente físicamente, por supuesto, para las mujeres, muy simpático al principio, pero después ya empieza a sacar su verdadera personalidad. Hay denuncias de violencia intrafamiliar contra exnovias, hay denuncias de amenazas de muerte contra exnovias y las familias de ellas. Incluso hay una que dice que él se puede conseguir un arma de fuego y matarla a ella y matar a su mamá. Entonces, ese es el nivel de esta persona. Y lo vemos, por supuesto, y eso es público, eso lo sabe y eso lo denunció esta víctima, que y hasta el día de hoy siente miedo. Imagínense, el sujeto todavía está en la cárcel y la víctima todavía está con miedo a esta persona. Es una persona muy violenta y lo vemos en la cárcel, lo que estamos conversando recién. Carlos, bajo toda esta realidad de una personalidad que, me van a perdonar, pero creo que no hay que ser, no hay que tener una conversación larga con Felipe para darse cuenta, bajo todos los hechos que ustedes están presentando, que efectivamente tiene por lo bajo un poco manejo de la ira, no tiene control de impulso, es un tanto violento, lo voy a decir yo desde la no expertise. Bien diplomático, pero, Michael, muy bien. Súper diplomático, pero me llama la atención, Carlos, ¿qué rol juega la familia en todo esto? Porque yo me acuerdo,
el año pasado nosotros en Así Somos, un día que a mí me tocó ir, mostramos unas conversaciones telefónicas que había filtrado el matinal de Chilevisión que correspondían a marzo del 2018, entre el papá de Felipe Rojas y Felipe Rojas. Y esas conversaciones un poco como que el papá le decía, hijo, acuérdate bien lo que dijiste la vez pasada, porque te van a llamar, tu mamá me contó que te van a llamar de nuevo a declarar, ojo, que si no van a cruzar la información, acuérdate bien, piensa bien, como que todo daba a especular que la familia un poco lo estaba protegiendo. Y agarro esto de una entrevista de Luis Petersen, quien también dijo que encontraba que toda la familia de Rojas eran unos cínicos y que según lo que él entendía, toda la familia tenía la información, a lo mejor no el día 1, pero sí el día 2 o 3, de lo que había cometido Felipe Rojas. ¿Se está investigando a la familia? ¿Se le investiga por último para ver si Felipe tiene antecedentes de violencia de infancia o si ellos efectivamente también estaban en conocimiento y son encubridores de un posible asesino? Vale. Eso es súper bueno la pregunta que tú estás haciendo, es excelente. ¿Por qué? Porque fue la de la noche, Carlitos, no me llama. No, y para que la gente entienda en su casa, no solamente la gente que no conoce el lugar físico ahora, sino que todos los que nos ven desde el extranjero también. Este señor vive con su familia, vivía bajo el mismo techo con su familia, con su mamá, sus hermanos. Entonces es una casa donde todos comparten, todos saben y se dan cuenta, por supuesto, de inmediato si uno se siente triste o no. Más se van a dar cuenta si una persona, un miembro de su familia, sube más de 20 kilos de un día para otro, que fue el escenario de este diputado, porque eso no lo puede ocultar. Entonces, obviamente, si yo fuese el fiscal, si yo fuese parte del área que está investigando, yo también no descartaría si la familia sabe o no en algún minuto, porque si supiese qué es lo que ocurrió o a lo mejor hubiese tenido algún tipo de información, claramente es una obstrucción a la justicia. Desconozco esa parte, si es que la fiscalía lo va a considerar o no dentro del proceso investigativo. Sí, yo sé que Paola, por lo que hemos conversado, que ella ve que los vecinos están pendientes de lo que ella hace, lo que ella ve. Yo lo he visto personalmente cuando he ido a la casa de Paola a conversar sobre el caso. Se ven de inmediato, se asoman a ver quién llegó. Entonces ellos están muy pendientes de todo. Si la mamá lo apoyó en este recurso de protección o este recurso que presentó en la Corte de Apelaciones en marzo del año 2018, es decir, un par de semanas después que Fernanda desaparece, algo a lo mejor pudo haber sabido, no sé. Yo lo dejo al criterio de cada uno en su casa, pero es poco es difícil ocultarlo. Claro, tengo una acote respecto a lo que dice Carlos, porque una acotación, perdón. Recuerdo que muchas veces llevamos el tema de Fernanda Maciel y en algún programa comentamos, o se había filtrado la información, no recuerdo muy bien cómo llegábamos a comentarlo, pero el hecho era que el padre de Felipe lo invitó a que subieran en un cerro los dos, y cuando estaban en la cima, llegaron al final del paseo, no había nadie, no hay teléfono, no hay nada, él le pidió a su hijo que le dijera la verdad. Claro. Que me parece que va de la mano de la desesperación de cualquier padre al ver que su hijo está involucrado en un caso de este tipo. Entonces, posiblemente desde ahí podría venir la defensa de la misma familia. No se sabe realmente qué le respondió Felipe, o al menos yo no lo recuerdo. Y creo que claramente... Negó todo. Claro, no va a haber ningún padre que no va a querer defender a su hijo hasta el último momento, sabiendo incluso que está equivocado. A mí me parece que eso es como parte de cualquier familia aclanada, ¿o no? ¿O estoy equivocado en lo que digo? Sí, no, eso se ve, y de hecho se fue un acierto periodístico por parte de Hola Chile, de Ignacia Rocha, que fue la que hizo la entrevista con el papá. Pero claro, es algo que no vamos a saber, es su versión versus la versión de la otra persona, y si supuestamente no había nadie más en ese momento, entonces son ellos dos los que saben realmente lo que pasó ahí, lo que se dijeron, porque hay que confiar, por supuesto, en lo que este señor dice, ¿por qué no? Claro. Carlos, para cerrar este tema, porque tenemos otro caso también muy interesante que queremos analizar esta noche, quiero preguntarte si la evidencia que ustedes han recopilado durante todo este tiempo es bastante contundente y sólida para juzgar a Felipe Rojas, o existe alguna posibilidad remota que una vez terminada la investigación se desestimen los cargos contra Felipe. Nosotros sabemos lo que pasó dentro de la bodega. Ya.
Eso está seguro y está científicamente probado. Nosotros científicamente probado, y así lo vamos a hacer junto a todo el equipo que está trabajando y que lidera el abogado Pedro Díaz. En el juicio se van a saber todos los detalles, pero nosotros ya sabemos científicamente lo que ocurrió en la bodega. ¿Y el juicio para cuándo se espera más o menos? Más clarito. Puede que se extienda, ya hay una extensión de 120 días a contar de junio, es decir, aproximadamente en agosto debería haber una nueva audiencia para ver si la Fiscalía solicita más tiempo. Yo creo que nosotros, como parte querellante, eventualmente todavía estamos analizando las últimas evidencias. Puede que solicitemos una nueva ampliación. Puede, a lo mejor en ese momento vamos a tener todo resuelto. Con el tema de la pandemia, todo se ha tardado un poco más de lo normal, por supuesto. Pero todavía eventualmente tendríamos hasta 8 meses más por el tiempo de los 2 años de investigación. Así que eventualmente podría extenderse 2 veces más esta ampliación de investigación hasta cumplir los 2 años. Pero es algo que seguramente en agosto ya vamos a tener más definido. Perfecto. Y nos quedamos con eso, Carlos, que científicamente ya está todo comprobado y lo van a presentar así. Salfate, ¿te parece si pasamos a otro caso? Porque efectivamente hay otro caso que está en la palestra pública, porque de hecho Nicolás Cepeda ya fue extraditado a Francia, justamente, el chileno, el único inculpado en la desaparición y posible muerte de Narum. Tenemos titular. Este titular nos llega de La Nación.cl, que dice: Nicolás Cepeda ya fue extraditado a Francia. A ver, esto es algo que ya se venía anunciando hace varias semanas y esto terminó por ocurrir el jueves pasado, ¿cierto? De la semana pasada. Estamos hablando de que es el único sospechoso de la desaparición y posible muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki, y quien ya obviamente se subió a eso de las 3 de la tarde el jueves pasado a un avión de la aerolínea Air France. Llegó aproximadamente después de unos 14 horas de vuelo a esta capital europea, y ahí es donde fue retenido por otras 14 horas más de parte de la investigación del pueblo francés, y quien ya va a estar dando este próximo viernes algunas de las primeras declaraciones con respecto a esto que se inicia, y donde la cantidad de pruebas obviamente que ya desde el extranjero se han presentado y donde se le exige en esta oportunidad, en donde al parecer ya ni siquiera podría, como ha sido su estrategia hasta ahora, que es mantener silencio y decir derechamente no tengo nada que comentar con respecto a cualquier cosa que me pregunten, a excepción de algunas pequeñas explicaciones que ha dado de qué estaba haciendo la noche de la desaparición en el departamento, obviamente estudiantil de Narume, quien habría sido su novia, y que donde él mismo confiesa que tuvieron un reencuentro en aquella oportunidad, y donde en algún momento también le había hecho una, digamos las cosas como son, derechamente una amenaza o alguna especie de propuesta forzada a través de redes sociales, que no solamente iba dirigido a ella, sino que lo publicó para que otros supuestos implicados, a quien el propio Nicolás consideraba como que estaban inmiscuidos en su relación, también como una amenaza. Exacto, una amenaza que también les llegase claramente ese recado. Bueno, él fue presentado a las autoridades de Benzazón la mañana del día viernes 24 de julio, y aquí es cuando ya comienza a instalarse todo un juicio que finalmente se va a presentar para que él dé todas las explicaciones del caso y a ver si las investigaciones que han hecho los franceses logran esto cuajar en relación a las disculpas o a las coartadas que Nicolás va a presentar. ¿Cómo ve este caso, Carlos? ¿Él puede mantener la estrategia de guardar silencio y volver a repetir lo que ha dicho, o va a tener que explicar muchas otras cosas más que la investigación francesa ya arrojó? Este es un caso muy parecido a lo que ocurre con el caso de Fernanda que estábamos hablando anteriormente. El imputado no está colaborando, ha guardado silencio en toda la investigación. Me imagino que la policía francesa debe estar en al mismo nivel de lo que ya llevamos nosotros, que independiente que el imputado hable o no, nosotros ya sabemos cuál es la verdad. Entonces, si él quiere colaborar y decir la verdad, por supuesto, no hay problema, siempre es un apoyo. Pero si él empieza a mentir, también de inmediato vamos a saber cuando está mintiendo. Y aquí ocurre lo mismo. Seguramente la policía francesa ya tiene todas las evidencias y los elementos, medios de prueba, y a lo mejor testigos que esta persona no sabe,
ya no puede contradecirse ante eso. Entonces es peor cuando una persona ya a este nivel y está involucrado a este nivel empieza a mentir, ya solamente para agregarle más años a la pena solamente. Este caso de Nicolás Cepeda, un hombre que nosotros lo conversábamos un par de capítulos, desaparición, probablemente crimen, pareciera ser perfecto. Perfecto, entiéndanse en que Salfate nos entregaba los antecedentes, que la habitación estaba completamente limpia, estaba todo ordenadito, él efectivamente ha ido a comprar algunas cosas. Pareciera ser que estamos frente a un hombre que no solamente es muy meticuloso, sino que venía planeando esta situación, sea cual sea, todavía no es difícil hablar de crimen con certeza, pero sea cual sea, era una situación que venía planeando hace por lo menos un rato, no salió de chiripa. Claro, él planeó, o sea, él viajó de un país a otro, y tú no compras un pasaje en un par de horas y te vas al aeropuerto, sino que él lo compró con días de anticipación y viajó a Francia, estuvo en Dijon, después se fue a Besançon y hizo compras de cosas, pero fue cometiendo muchos errores. Las personalidades de Nicolás con Felipe son muy parecidas. Si ustedes los ven, son personas que son relativamente atractivas, que son muy simpáticos en primera instancia, pero después son muy violentos. Y eso lamentablemente afecta directamente a la mujer. Y como lo comentábamos en el episodio cuando hablamos de este caso, en general la cultura japonesa genera este respeto hacia el hombre en ese sentido. Entonces, Narumi es japonesa. Y por supuesto lo que le diga a Nicolás o lo que le hubiese dicho a Nicolás, ella lo tenía que cumplir como correspondía, porque es un tema cultural, no es un tema a diferencia de nosotros, y eso también hay que entenderlo. Claro. Pero es la mentalidad, como les comentaba anteriormente, las personalidades son bien parecidas, empieza a cometer, a hacer detalles, a planear este crimen seguramente por el cual está imputado y en este minuto está en prisión preventiva. Y va dejando rastros que la policía, por supuesto, va encontrando. Narumi era muy desordenada, tenía la habitación como cualquier estudiante en desorden, y la policía la encontró totalmente ordenada. Fue lo primero que les llamó la atención a sus compañeros y le dijeron, aquí algo no está correcto. Así es. Ahora, estamos indagando obviamente la personalidad de Nicolás Cepeda y claramente, y aquí al igual que en el caso anterior, ya Michael lo decía, no hace falta ser un experto para cualquier persona que tenga un mínimo de experiencia en la vida. Cuando ves a alguien que publica en internet un recado para que le llegue a personas muy puntuales y con características públicas, se refiere a quien por entonces era su exnovio, al parecer Narumi, ya habían cortado, habían hecho una pequeña pausa, una transición ahí, le coloca una serie de condiciones, habla de que ella cometió un error y entendemos cuál es la dinámica de cómo Nicolás entiende de cómo es una relación de pareja que, lo puedo decir directamente, esto está lejos de ser algo normal, mucho menos algo sano. ¿Podemos revisar, señor director, por favor, una vez más este video que parece que aquí se resume todo el caso? Mira. This video is to set a statement. Recently, Narumi did some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Even though that, I believe we should live in another way. We should live without those conditions, but trusting each other and being honest and not hiding. I think that's the much more healthy way to live. Leave them out because I don't want to live that way, and I don't want her to live that way either. But at the same time, she needs to build trust and she needs to pay a little cost of what she did and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a person who loves her. O sea, a ver, espérame, las palabras hablan por sí solas. Yo quiero que Carlos tú me digas esas palabras con esa cara
con esa actitud de, así como que estuviera diciendo, hola, aquí todo bien, todo tranquilo, todo pasando, si yo junto ese rostro con esas palabras, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de persona? Es que yo cada vez que veo ese video me da una sensación extraña. ¿Cómo es posible que alguien le ponga condiciones a otra persona para que esté con él? Si no, ya no estamos en la Edad Media, o sea, terminemos con eso. Hombres, entiendan, las mujeres no les gustan esas cosas, no es así, no es no. Eso es el video es terrible. Para hacerlo sano tenemos que manejar. Claro, es una violencia oculta, por supuesto, porque él habla muy calmado, lo que decía Salfa recién, muy tranquilo, pero él es muy violento en las palabras que dice. Cómo él habla de tener una relación sana para él, pero para la mujer que quiere estar con él, y por último, si terminan y punto. Pero no es la forma de presionar. Tú llamas por teléfono y tratas de arreglar. Como hombre o como mujer se dicen las cosas de frente y todos tenemos problemas, todos peleamos y discutimos y después las cosas se arreglan. Pero no, yo no pongo ultimátum en internet ni le mando a decir cosas con nadie. No, pues terminemos. Esto no es normal. Muy sádico. Sí. Oye, Carlos, tengo una pregunta, porque anteriormente dijiste que Nicolás cometió muchos errores, en el fondo, en su camino hacia su reunión con Narumi. El hecho que no aparezca el cuerpo, suponiendo que Narumi está muerta, ¿él puede ir a la cárcel igualmente? ¿Pueden ser tan potentes las pruebas que presente la justicia francesa, tomando en cuenta que él no ha cooperado con la investigación, para llevarlo a la cárcel, tomando en cuenta que no hay cuerpo? Yo siempre entiendo que para poder cerrar un caso completamente y llevarle a la cárcel en un caso de asesinato tendría que aparecer el cuerpo, ¿no? Como Felipe Rojas. Exacto. Claro, de hecho no es necesario que esté el cuerpo. Hay antecedentes de otros casos que han ocurrido internacionalmente. Se me viene uno de inmediato a la cabeza en el año 2017 en Estados Unidos. Una muchacha de 15 años, hasta el día de hoy todavía no aparece, y sí fue condenado un hispano por el homicidio de ella y por el secuestro. Recordemos que el secuestro es un delito que no prescribe, y una persona puede ser condenada por secuestro también. Entonces, independiente que esté el delito de homicidio propiamente tal, el secuestro tiene la misma pena. Y yo me imagino que la policía francesa debe tener las evidencias necesarias, que se la presentaron al ministro de la Corte Suprema de Chile, y él aceptó esta extradición para que sea enjuiciado. Vieron el juicio, el juicio de control de detención, y el juez en Francia aceptó los medios de prueba para dejarlo en prisión preventiva. Entonces seguramente la evidencia puede que sea bastante... Es muy potente. Contundente. Es muy potente, exactamente. Ya lo dijo Michael, lo dijo Monty, lo dijo Lama, por sobre todo lo dijo Carlos. La justicia francesa le tiene que haber presentado algo a la justicia chilena para decirle: tenemos razones más que suficientes para que ustedes nos lo entreguen y para llevar a caso un juicio en nuestra propia tierra. ¿Cuáles son las pistas? ¿Cuáles son las evidencias? Porque claramente no le van a preguntar lo mismo, porque las respuestas de Nicolás Cepeda ya sabemos cuáles son, que es guardar silencio. ¿Cuáles son los nuevos antecedentes? ¿Con qué pistas cuenta la justicia francesa que esto obligó al gobierno chileno a entregarlo? ¿Y con qué preguntas se va a enfrentar este joven chileno por el caso de la desaparición y posible muerte de Narumi? Todos esos detalles a la vuelta de esta breve pausa comercial. Oye, vamos a ir hablando de este caso, Monty, pero hay algo que cada vez que hablamos nos llama mucho la atención, que son esto que ha sido titulado por varios medios como las extrañas compras de Nicolás, que efectivamente uno que está de esta vereda de la ignorancia en estos temas nos dice: oye, es cosa de sumar 1 más 1, como que compró el manual de cómo hacer desaparecer a una persona. Y aquí sumamos lo que decía muy bien Salfate, que aparentemente su viaje estuvo lleno de errores y todo quedó registrado con compras a través de su tarjeta de crédito, por ejemplo. Llama mucho la atención que haya comprado bidones con benzina, que haya comprado fósforos. También se dice que él ocupó su tarjeta de crédito en una tienda para comprarse ahí un atuendo nuevo, porque recordemos que él llega a la ciudad de Besanzón, se junta con Narumi y la lleva a cenar. Entonces él quería aparentemente estar muy preparado para esa cita. Se compró una camisa de 80 euros, que no es menor,
Entonces aquí uno va sumando todo lo que hizo Nicolás Cepeda, todos los errores que cometió y todas estas pistas que fue dejando para que la policía después y las investigaciones pudieran hacer lo suyo. De hecho, como les decía, él se reunió con Narumi para poder cenar. De hecho, captaron la presencia de ellos dos llegando a ese restaurante elegido cerca de las 7 de la tarde. Nicolás Cepeda pagó la cena con esa misma tarjeta. Entonces también ahí se van hilando estos cabos que parece que hoy cobran mucho sentido. Luego después regresan a eso de las 10 de la noche al lugar donde estaba quedándose Narumi, que era su lugar de estudios, pero ella también residía en esa misma casa de estudios. Entonces hay muchas cosas, Alfate, yo quiero que vayamos indagando en este punto porque yo sé que tú tienes más antecedentes que hoy pueden tener el panorama mucho más claro para que finalmente la policía y las investigaciones y el juzgado en Francia pueda dictaminar una sentencia con harta certeza sobre Nicolás. Lo del GPS, ¿o no? Sí, mira, le voy a pasar esta pelota a Lama. Simplemente quiero decir que Nicolás Cepeda, cuando no decide guardar silencio y cuando dice ese comentario, tiene explicaciones para todos, explicaciones para cosas raras, como ¿por qué saliste por la puerta de emergencia y bajaste por las escaleras de la residencia de Narumi? ¿Por qué se te vio en la cocina? Ah, es porque tal cosa. Oye, ¿y por qué saliste por acá? Es que justo estaba apoyado en la ventana y se me cayó el celular y por ahí no hay cámaras y tuve que buscarla por unas escaleras que son salidas de emergencia. Para todo tiene explicación y cuando no tiene explicación dice... No me voy a referir a eso sin comentarios, pero hay un elemento que no es menor, que si, como decía Michael, esto parece ser un ensayo de compra de elementos para hacer desaparecer a alguien. O sea, digamos, esto la investigación lo arrojará, digamos, pero llama la atención los elementos. Está el tema, Lama, del GPS, que parece que también hubiese ensayado de dónde hasta dónde hubiese ido a dejar, digamos, su algo. Claro, lo que pasa es que acá tenéis dos puntos. O Nicolás Cepeda es un genio, por lo cual sabía que el auto tenía un GPS y lo lleva a perderlo por el día, tratando de entorpecer. Es metódico. Es metódico. O simplemente no sabía que el auto tenía este GPS incorporado y va a reconocer este terreno cercano a la universidad. Si no me equivoco, hay una laguna en ese sector, no estoy seguro. Con un bosque también. Con un bosque, ¿no? Donde se cree que podría, un río creo, donde se cree que podría estar se creía que podrían encontrar el cuerpo de ella. Entonces, me parece que hay me parece que es determinante el tema del GPS. Yo creo que cualquier persona cuando arrienda un vehículo estando en el extranjero, jamás te imaginas que te van a ir monitoreando de esa manera. Yo creo que él lo vio como tengo el vehículo, voy a hacer las compras, posiblemente que la tarjeta, puedo tener respuesta para ese tipo de cosas, pero el tema del GPS me parece que es decidor y me parece que es importante indagarlo en la investigación. Si tú viajas a un país a encontrarte con una persona, no vas 3 horas, 2 horas a un bosque a perderte, vas directamente a encontrarte con esa persona porque no conoces nada. Entonces me parece que no es un tema menor. ¿Es tan decidor, Carlos, el tema del GPS en esta investigación? Porque claro, da la sensación no solamente que siguió el manual de cómo esconder un cuerpo, sino que además anda 2 días antes, 3 días antes a visitar el lugar, a ver, en buen chileno te lo voy a decir, ahí me da la sensación de que fue casi que a buscar donde podía cavar una posible tumba. ¿El GPS es tan decidor como lo comenta Lama? Sí, es un medio de prueba irrefutable que ese vehículo que fue arrendado por esa persona, él es el responsable del vehículo, y además lo pagó con tarjeta de crédito, o sea, se sabe quién lo rentó, lo ubica ahí varias veces y de hecho es más, lo ubica después de la desaparición de Narumi en esa zona y después devuelve el vehículo muy sucio, con barro, con mucha tierra, y que la gente del rentacar indica esto. Entonces son medios de prueba que empiezan a ubicar a esta persona en esa zona que al ser una zona boscosa, recordemos que es muy cercana con la frontera con Suiza, pueden haber animales salvajes, es muy complicado trabajar ahí en invierno. Otra pregunta que yo haría, ¿dónde está la ropa que Cepeda compró ese día con la tarjeta de crédito? Porque se supone que esa ropa la tuvo mientras estuvo con Narumi en la habitación con ella, y cuando pasó todo lo que pasó, o andaba con otra ropa en el vehículo que estuvo, recordemos que estuvo más de un día en la habitación de la universidad con Narumi. ¿Dónde está esa ropa? ¿Qué pasó con esa ropa? ¿Quemó la camisa de 80 euros
y la chaqueta de 120, o los guardó, o los metió en la maleta que se perdió de la pieza de Narumi también, que está con la frazada. Claro. No sabemos qué es lo que pasó con eso. Son esas informaciones que a lo mejor la policía ya tiene y empiezan a ubicarlo con mayor certeza, pero hay mucha evidencia física en contra de este señor. Exacto. A ver, el tema del GPS me parece vital. Hay como una especie de ensayo de dónde hasta dónde voy a llevar, y es como investigar un terreno donde no hay nada. Alguien puede decir ¿cuánto me tardo en viajar? Porque lo encontré, por ejemplo. Pero hay otro detalle que no es menor. Recuerden que el celular de Narumi, luego de su desaparición, siguió funcionando algunos días más. Y en algún momento, desde el teléfono de Narumi, se le manda un mensaje a la familia diciendo que tiene un nuevo novio y que se va a ir, dejando, sin mayor explicación, estudios, residencia, varios artículos personales importantes para ella, en una habitación súper ordenada, que no era su característica personal, precisamente el aseo y el ornato de su pieza. Y atención, porque acá hay algo que no es menor. La forma en que este mensaje le llega a la familia de Narumi está escrito en un japonés vernacular. Yo ya les he explicado que todavía, aún dentro del Japón urbano, de sus principales ciudades, hay diferencias de dialectos en una ciudad que está a 1 hora de distancia en tren. Entonces, que es cuando alguien ocupa un japonés perfecto, que no tiene ninguna característica personalizada de quien escriben, es raro. Es como si yo le escribiera a mi familia y le dijera: atención, a todos los miembros de mi familia presente. Digo porque nadie escribe así. Claro, nadie lo hace de esa manera. Un estudiante japonés confesó que ante Nicolás Cepeda le había preguntado cómo escribir ciertos mensajes en perfecto japonés. O sea... No, o sea, hay pruebas bastante contundentes al parecer. Bueno, pero antes de seguir con este tema, quiero contarles algo. Mucha atención, porque este viernes vamos a sortear el segundo bono de 500.000 pesos. Así que para participar, envía la palabra bono al 7777. Vamos, participa por este espectacular premio de 500.000 pesos enviando la palabra bono al 7777. Y este viernes tú puedes ser el ganador de estas 500 luquitas aquí en nuestro programa. Excelente. Además de todas las pistas, además de todas las pistas que tenemos sobre este caso, quiero saber quién va a tener la misión de defender a Nicolás Cepeda en Francia. Eso no es menor. Atención, afírmense, pónganse el cinturón de seguridad. Quien va a defender a Nicolás Cepeda es Jacqueline Lafont. ¿Quién es ella? Una mujer tremendamente experta en leyes que ha defendido, entre otras cosas, al ex ministro del Interior francés, Charles Pasqua, al ex presidente de Costa Marfil, Laurent Gbagbo, y al ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, entre otros. Esos han sido sus clientes. Imagínate lo que cobra. Y ya sabemos cuál va a ser la estrategia de esta abogada para defender lo indefendible en el caso de Nicolás Cepeda. ¿Cuál es la estrategia? Se las contamos a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial. Ya volvemos. Vamos a seguir avanzando en este caso, porque ya lo decía Salfate, la abogada defensora de Nicolás Cepeda es Jacqueline Lafont, quien, Carlos, se especializa de alguna forma, y lo conversábamos, en encontrar defectos en los procedimientos judiciales. Bajo tu expertise, ¿tú crees que le va a ser fácil encontrar un defecto en este caso, en cómo se ha manejado, sobre todo a nivel internacional, entre la justicia chilena y la justicia francesa? Sí, va a ser difícil. No es un caso fácil. No es un caso fácil en ningún caso, porque al haber una extradición de una persona de cualquier país, independiente que haya sido Chile, el proceso tiene que estar muy bien armado para que ese país haya aceptado la extradición y no la haya cuestionado. Entonces recordemos que está Chile involucrado, Francia, que es el territorio donde se comete este delito, y tenemos Japón también, que es la ciudadana que está desaparecida o asesinada. Entonces, son 3 países que la Fiscalía sí está trabajando. Es un caso, te insisto, va a ser muy difícil que hayan quedado algún cabo suelto, si no el ministro de la Corte Suprema acá en Chile ya lo hubiera detectado y por ese pequeño detalle hubiera rechazado la extradición. Muy por el contrario, él aceptó la extradición porque él consideró que estaban los medios de prueba
suficientes. Entonces, va a ser un caso difícil. No imposible, como en todas las situaciones de la vida y los casos, pero va a estar difícil para ella. Qué importante lo que hablabas tú en relación a que Narumi efectivamente es una ciudadana japonesa que se enfrenta con un occidental que es un hombre chileno, y esperemos también que la Fiscalía pueda poner lo que se ha hablado tanto también por estos días acá en Chile, abogadas defensoras de todo el movimiento feminista, por ejemplo, que dicen que no hay justicia si no hay perspectiva de género, y yo creo que esa frase calza perfecto en lo que podría pasar en el juicio de Narumi, ponerse en el lugar de ella, de su contexto como ciudadana japonesa, de toda la cultura que hay en torno también a las mujeres allá, y claramente también hacer alusión a todos los tratados internacionales que dicen relación precisamente con la violencia contra las mujeres. Así que esperemos que eso se pueda llevar a cabo también de esa manera para que se logre justicia. Ahora, Carlos, yo te quería hacer una pregunta solo para dimensionar cuál podría ser el tipo de condena al cual podría llegar Nicolás Cepeda, porque hablaba con un abogado y me decía que el Código Penal chileno está como súper enraizado en el Código Penal español y también francés, por lo que podría recibir una pena muy similar quizás a la que hubiese recibido en Chile. ¿Eso es así o las penas de Francia son mucho más duras? Sí, son muy parecidas las penas, homicidio calificado en este caso y secuestro. Pueden agregarle inclusive hasta la violación, pero habría que probarlo. Pero como lo conversábamos recién del tema de la abogada, va a ser difícil para ella también, por lo que tú mencionas. Es un caso de género, y si ella está defendiendo a un supuesto asesino de una mujer, y eso va a empezar a ocurrir en todos los países del mundo. Las mujeres que empiezan a defender, independiente del tema legal y todo eso, yo lo entiendo, y hay que ser, por supuesto, profesional, pero hay un costo asociado a ello. Entonces, eso también la abogada lo va a tener que considerar, porque es diferente un delito económico, otro tipo de delitos, a una violación, un homicidio o un delito de género. Y en este caso, si este señor es condenado, lo más probable es que nunca vuelva a Chile y pase el resto de su vida en una cárcel francesa. Así de simple. ¡Opa! Pena perpetua. Muy bien. Así es. Salfate, ¿algo para finalizar? Simplemente estar atento y agradecer nomás la presencia de Carlos Gutiérrez, que de no ser por él no entenderíamos exactamente los mecanismos, los procedimientos y las proyecciones de cada uno de estos casos. Más aún hoy día, importante de haber entendido las personalidades, los perfiles psicológicos, tanto de Nicolás Cepeda como de Felipe Rojas, a quien obviamente se le negó salir de prisión para no poder estar en su casa aún de manera preventiva. Simplemente darle las gracias a todos. Carlos, enormemente. Te mando un tremendo abrazo. Muchas y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias, éxito. Nosotros despedimos este capítulo esperando que se haga justicia en los dos casos que revisamos hoy día y en los casos que involucran a tantas víctimas, sobre todo cuando estamos hablando de víctimas femeninas. Nos vemos mañana, pasadito la medianoche, muchachos. Señor. Mira, descansen, acuéntese lava. Nos vemos, que tengan. Chao. Está bien.